Lo único que vamos a hacer ahorita es importar los datos para generar la red y después exportar la distribución de grado para su análisis, ¿sí? La diferencia respecto a lo que habíamos hecho hasta ahora es que antes todo lo hacíamos en un notebook de Jupyter o de Colab, como lo hayan hecho ustedes. La diferencia ahorita es que como vamos a estar trabajando con redes cada vez más grandes, en un notebook importar los archivos, generar la red y luego de la red extraer la distribución de grado, eh, puede ocupar mucho espacio en la memoria, ¿sí? Puede saturar o puede agotar los recursos con los que disponemos. Lo único que haremos en este video es un truco para ese proceso, hacerlo por fuera del notebook para que se genere la red, extraer los grados y de ahí guardarlos en la computadora para después importar la distribución de grado, que esencialmente es un vector que no ocupa tanto en la computadora, ¿sí? Y dejamos de utilizar memoria para guardar la red y todas esas cosas. Es un truco que explico a continuación. Entonces voy a estar trabajando por un lado en el notebook, que voy a ir rellenando en este y en los siguientes videos, y por otro lado en un archivo de texto, al que voy a hacer referencia como exportar guión bajo degree, haciendo referencia que de aquí voy a exportar el grado, la distribución de grado de la red. Para esto lo único que hice fue en el propio Jupyter o en cualquier editor de texto, pero pueden usar Jupyter, generan un archivo nuevo, pero en lugar de que sea un notebook, puede ser un archivo de texto. Esencialmente le cambian el nombre, ¿sí? Y si tiene una extensión conocida de Python o de R o de Julia, ¿sí? Les va a respetar el código de colores, ¿sí? Esa sería la ventaja de usar Jupyter, pero pueden utilizar cualquier editor de texto. Lo único es cambiarle el nombre y ponerle program o el nombre que le quieran poner, ¿sí? Y de aquí les respeta el código de colores, pero esencialmente lo único que voy a hacer es un conjunto de instrucciones para después ejecutarlo, pero por fuera del notebook. Entonces, eh, yo ya había generado este, que se llama exportar-degree.py. Importaríamos las paqueterías y voy a rellenar este archivo con algo que ya habíamos hecho en un video anterior, no es nada nuevo, ¿sí? Lo único es rastrear los datos en donde los hayan guardado en su computadora. Como vieron en el video anterior, yo utilicé los datos que se llaman Wikitalk, que descargué del repositorio de Stanford, porque en un primer análisis, a primera vista, parecía una red que satisfacía tener una distribución de grado tipo ley de potencia. Entonces aquí ustedes tienen únicamente que guardar, hacer referencia a donde hayan guardado su archivo. De ahí, como habíamos dicho también la vez pasada, esencialmente vamos ya a generar la red haciendo dos pasos al mismo tiempo. Por un lado utilizamos la función de networks que toma un objeto de pandas que tiene la forma de una lista de adyacencia, si eso toma como argumento, y además tenemos que indicarle cuál es la fuente y cuál es el el origen y el destino de los enlaces, ¿sí? Con el nombre de las columnas. Y el primer argumento es un data frame de pandas, que, como decía hace un instante, de una vez ya le voy a meter la otra función, pero ahora de pandas, que lee el archivo, lee un archivo y lo convierte en un data frame. Entonces aquí estamos aplicando dos funciones al mismo tiempo, una como argumento de la otra. Y yo ya le metí los parámetros que, como expliqué la vez pasada o el video pasado, son los adecuados. Me tengo que brincar 4 líneas, tengo que tomar a ninguna como el encabezado, y el separador del archivo que descargué son los tabuladores. Entonces ya estos son los parámetros apropiados a mis datos, pero ustedes, como ya estuvieron subiendo su imagen, tienen ya los parámetros adecuados. Lo único que estamos haciendo es guardarlo en un archivo externo, ¿sí? Finalmente, generar la distribución de grado, ¿sí? Primero, como le veníamos haciendo, quizás haya otras formas, pero nos había funcionado hasta ahora, generar un diccionario de grados, ¿sí? A partir de la función de networks que arroja los grados de la red o del gráfico, y de ahí después convertirlo en un arreglo, mediante la función de NumPy array, ¿sí? Que va a
aplicarse a una lista que va a ir nodo por nodo de la red tomando su grado, ¿sí? Y finalmente, y esta es la novedad, vamos a utilizar una función de NumPy que se llama SaveTXT, que lo que hace es tomar un arreglo de NumPy y guardarlo en un archivo. ¿Sí? En este caso le voy a tomar un archivo llamado degree.txt y lo que va a guardar en ese archivo son los valores de este arreglo de Python, de NumPy, perdón, que son los grados. Entonces, esto es lo único nuevo, esta última línea. Ya que lo guardamos, ¿sí? En el notebook sobre el cual trabajen, si están trabajando en Jupyter, ¿sí? Si no están trabajando en Jupyter, entonces tendrían que correr ese programa en su terminal, sea como sea que lo trabajen ustedes en Windows, en Linux o donde sea, correr ese programa y después subir el archivo TXT a Colab para de ahí acceder a él. Pero si están trabajando en Jupyter, esto se puede hacer mediante esta instrucción que es en cualquier entorno interactivo, si le ponen esta instrucción, que es un signo de admiración de cierre, ¿sí? Lo que les dice es, lo que significa esto es salirse del entorno interactivo y correrlo como si estuvieran en terminal. Y lo que voy a hacer aquí es el comando Python para correr un programa, un archivo de Python, ¿sí? Y el archivo que acabo de guardar, exportar-degree.py. Lo único que quiero mostrarles es aquí con el monitor de mi sistema que muestra los recursos que estoy utilizando. Si lo corro, ustedes van a ver cómo mi memoria en uso empieza a aumentar, ya está por el 50, 52, ¿sí? 54%, empieza a aumentar. Y es porque está realizando todo el proceso. Está realizando el proceso de generar la red a partir de crear un data frame de pandas y ese data frame de pandas meterlo a la función de networks from pandas edge list y eso lo guarda en la G, en la red G. Después genera el diccionario y después a partir del diccionario genera el arreglo de NumPy, ¿sí? Entonces, eso está corriendo, está consumiendo memoria porque en algún lugar tiene que guardar la red y el diccionario y el arreglo. Y de pronto, como pueden ustedes observar, ya regresó al estado inicial, ¿sí? Eso quiere decir que ya terminó de correrlo y ya borró esa información y finalmente lo guardó en un archivo que se llamó degree.txt, ¿sí? Si esto lo hubieran corrido en el entorno interactivo, se habrían quedado con esa información guardada en la memoria y eso les estaría consumiendo recursos, ¿sí? Esa es la razón para hacerlo por fuera. De ahí entonces, lo único que hay que hacer es utilizar la función contraria de NumPy, la función contraria a SaveTXT, que es loadTXT, todo junto, y se lo aplican al archivo degree.txt, ¿sí? Degree.txt. Y eso lo guardan, si quieren, en una variable que se llamará igual que como la hemos venido utilizando, degree con mayúsculas. Se tarda un poquitín, pero como pueden ver, en realidad los arreglos de NumPy casi no ocupan espacio. Entonces ya lo guardo y no aumentó esencialmente la cantidad de memoria que estamos utilizando. Y ya tenemos el arreglo que son todos los grados de todos los nodos. Solo por curiosidad vamos a ver cuántos nodos tenía nuestra red. ¿Sí? Tiene 2.394.000.